Muy buenas tardes a todos los seguidores del canal de YouTube, a este podcast titulado Cara a Cara con un hombre de valor. En esta oportunidad tenemos nada más y nada menos que a Santiago Montoya y este sí que es un hombre de valor y lo van a ver ustedes con toda seguridad. Así que Santiago, te damos la bienvenida a este Cara a Cara. Alfonso, buenas tardes, ¿cómo estás? No, el honor es mío estar con ustedes, los hombres de valor y para todos los que nos están oyendo por internet. Es un privilegio estar con ustedes en cara a cara. Bueno, perfecto. Entonces, mira, como tenemos como propósito que este cara a cara sea inspirador, que profundice en la fe, que explore el liderazgo y que podamos compartir consejos prácticos con la audiencia, queremos que nos hagas una oración para que nos dirijas en este podcast, Santiago. Por supuesto que sí. Bueno, Señor, te damos las gracias, gracias por este tiempo que utilizamos primeramente para estar cara a cara contigo, junto a ti, Señor, que esto simplemente seas tú hablando a través de nosotros y edificando vidas, simplemente contando nuestro testimonio de vida, lo que ha transformado nuestro corazón, que ha sido simplemente tú, Señor, que sea toda la gloria y toda la honra para ti. Así que damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Santi, realmente, como lo conocemos todos con tu nombre corto, Santi, Santi. lo conocemos hace más de 20 años. Nos conocimos por allá en el año 2005 aproximadamente. Yo estaba en Caracol Radio Miami cuando Caracol Radio Miami existía y Santiago Montoya estaba en una emisora incipiente muy buena en Colombia y que estaba comenzando aquí, que era Olímpica Estéreo, con Alfonso Quintero y con Juan Carlos Pereira, que en paz descanse. Por allí, por esos albores nos conocimos. Te hiciste después de ese giro de la radio. En esa época todavía no existía Cindy, ni existían los niños. Hoy Santiago Existiendo. es un hombre felizmente casado con Cindy. La conocemos muy bien, ha trabajado con nosotros, en su compañía también, por supuesto, a sus niños, a sus hermosos niños. Lo felicitamos a Santiago por eso, pero comenzamos aquí con unas grandes preguntas, Santi, antes de entrar a las cuatro preguntas que te había nombrado anteriormente. ¿Cómo es posible que Santiago Montoya, que ya se ha convertido en un empresario exitoso, que tiene su empresa de marketing digital aquí con la cual trabajamos, hicimos una alianza estratégica con Big Media y su agencia de marketing digital, Forward Agency, y trabajamos varios clientes en común? Y él estaba muy bien y tenía todo lo que una persona quisiera tener. Su bonita casa en el Doral, una preciosa casa que yo conocí, sus dos automóviles muy bonitos también, uno de ellos te lo guardé aquí por algún tiempo en este edificio. Y de pronto Santiago dijo, me voy porque siento un llamado a recorrer con un proyecto virtual que se llamaba, o que se llama mejor, el Arca de Noé. Voy a recorrerlo y voy a recorrer el país y voy a darle a conocer la versión infantil, la versión para niños de lo que es la Biblia, de lo que es el Arca de Noé y meterlos en este mundo. Un llamado, ¿cómo ocurrió eso? Cindy jamás se opuso, o fue Cindy la de la idea. Cuéntanos las intimidades de este proceso, que este proceso comenzó, nosotros llevamos en Hombres de Valor 15 años y desde hace 15 años hemos oído hablar de tu proyecto, Santi. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, Alfonso, yo creo que sí, ha sido un proceso bastante largo, no ha sido algo de, todo el mundo piensa que fue de la noche a la mañana, después de, como tú lo mencionas, de tener una vida normal, entre comillas, de tener una casa, de tener un trabajo, clientes. eh, a mí me impactó mucho el día que yo llegué a Hombres de Valor. Y realmente ahí empieza todo. Yo creo que el Espíritu Santo me llevó a Hombres de Valor porque tenía un propósito claro. Yo llego a Hombres de Valor y yo empiezo a ver la vida de todos los hombres. O sea, la verdad tuve el privilegio y la bendición de trabajar con muchos de los hombres de valor. Ahí llego yo y empiezo a ver una transformación que yo dije, wow, yo ahí me falta mucho y no tengo nada de lo que hay ahí. Y ahí me regalan esta hermosa y preciosa Biblia. Y aquí empieza todo, realmente aquí empieza todo. Y a partir de ese momento yo conozco al Señor, realmente yo conozco al Señor en el grupo de hombres de valor y ahí empieza un proceso de mi vida, ahí empiezo de que yo digo, bueno, qué he hecho en mi vida? Me empiezo a preguntar por muchos años qué había hecho y después de hacer marketing, de tener un Guinness Record, de hacer muchas cosas,
yo dije, había algo que me hacía falta y ahí realmente es cuando digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo lo llamamos en inglés, to make up ese tiempo para el Señor? Yo dije, bueno, yo me he quedado atrás tanto tiempo, tantos años y no he hecho nada por el Señor y ahí realmente empieza el Señor, me da una visión clara. Y me dice, tú vas a construir el arca de Noé. Y yo dije, si yo no soy de padres de pastores, no estudié teología, una cantidad de preguntas y siempre dudas que uno tenía al respecto de cómo lo voy a lograr. Y realmente ahí empezó el Señor a trabajar. Fue una construcción de muchos años, Alfonso. Pero uno siempre tiene un freno de mano para los proyectos porque el proyecto es muy bonito, es muy loable y es el camino del Señor, pero se te presentaron obstáculos. Cindy no te dijo, óyeme, Santi, estamos como locos, nosotros tenemos dos niños, ¿cómo vamos a iniciar este proyecto? ¿Cómo vamos a dejar todo este tema? Ella también tenía su trabajo y dejan todo lo que tenían en Miami por comenzar a recorrer el país con este proyecto. ¿Cómo fue eso? Así mismo es, Alfonso. Yo creo que cuando Dios pone el llamado, Dios también pone y alinea todo para que se ponga de acuerdo. O sea, uno realmente, si hay muchas dudas en el proceso y en el camino, yo no te voy a decir mentiras. Por mucho tiempo mi esposa me dijo, Cindy, me decía, amor, tú te enloqueciste, ya con lo que le hubiéramos gastado a este proyecto del Arca de Noé, hubiéramos comprado casas, hubiéramos hecho muchas inversiones. eh, y después de muchos años ella me dijo, amor, hasta acá ya llegamos. Un día me dijo, después de casi 5 años, me dijo, cielo, muy lindo tu idea, muy lindo tú en el garaje construyendo todo este tema del arca, pero yo creo que eso no va contigo. Y yo dije, bueno, dame 3 días, le pedí yo, regálame 3 días. Y en 3 días me reuní, yo me acuerdo que con el Señor ayuné y al tercer día yo le dije, amor, mira, esto es lo que el Señor me puso. Vamos a vender todo y nos vamos a ir a recorrer todo Estados Unidos. Y ahí sí, yo digo, ahí me dijo, ahí sí se enloqueció. Claro. Cuando ella me pregunta, yo no tenía respuestas para lo que íbamos a hacer. Realmente yo tampoco tenía la respuesta y para mí era difícil decirle lo que íbamos a hacer. Hasta hace poco venimos o sea, descifrando porque uno vive la vida hacia adelante, pero la entiende hacia atrás. Y realmente poco a poco fuimos como descifrando y yo creo que todavía nos falta mucho por conocer, pero todo se dio, todo se fue dando cuando ella ya después de que, se demoró un año, después de que yo le digo, amor, vámonos a recorrer Estados Unidos. Ella empieza a aplicar a todos los trabajos. Ella dice, no, esto no puede ser posible. Cindy es una mujer supremamente preparada, es una mujer muy inteligente y empieza un proceso de que sacamos los niños de estudiar. Y ella dice, no, sabes que me voy a volver a trabajar y se regresa a buscar trabajo y empapeló todo Miami y en ningún lugar le dieron trabajo. Y después de que ella se da cuenta de que es el mismo señor que no le da trabajo, le dice, listo, ¿sabes qué? Ahora sí, nos vamos. Y yo dije, no, mentiras, ahora, entonces siempre nos estábamos montando. Cuando ya todos me habían dicho que sí nos vamos a montar en el carro casa, que después ahorita hablamos del carro casa, yo le dije, no, yo ahora sí no me voy a montar. Y ahí empezó un proceso de, de, Tira y de, afloje. de tira y afloje. No fue fácil, de verdad, pero yo dije, Señor, tú me mandaste a hacerlo y yo tengo que hacerte caso. Ok, entonces el proyecto se llama realidad virtual, ¿no? Es a veces las dos palabras parece que estuvieran Sí, realmente esto es VR, no es VRK, lo hablamos es no es VRK, la B es porque es Virtual Reality, si la volteas es una A y en inglés sería ARC, entonces es por eso el nombre. Ok, correcto. Entonces, en ese proyecto que nosotros lo vimos hace 15 años cuando comenzó la idea, nos fascinó el tema cuando vimos el arca de Noé con un aparato. ¿Cómo se llama este aparato con el cual nosotros podemos ver el Estas se llaman unas gafas de realidad virtual, todo el mundo las gafas de conoce como realidad unas virtual? gafas de realidad virtual. Ok. Pero de todas maneras, cuando tienes el cazabús, el carro Carro casa, casa. el carro casa, ¿lo tienes completamente ambientado con el arca de Noé? Sí, ¿O cómo fue esa experiencia? ¿No? Yo recuerdo que apenas nosotros nunca nos montamos en el carro casa. Fue una experiencia muy incipiente en el cual nosotros con las gafas veíamos como si estuviéramos entrando al arca de Noé y saliendo, y de cierta manera uno como que lograba tocar la textura de los animales, y era muy fantástico todo eso. A un niño sí, lo enloquecería el tema, ¿no? Me imagino. re- realmente, realmente, Alfonso, uy, perdóname aquí, el, pe- Tranquilo, no te preocupes.
Estamos con Santiago Montoya en este cara a cara y bueno, cosas que pasan en el momento, pero ya volvemos con él. Es una historia bastante interesante. Él nos mostró en aquella oportunidad una experiencia incipiente, como lo estaba diciendo, con las gafas virtuales. Entonces fue para nosotros algo fantástico. Yo dije, si esto a nosotros de adultos nos fascina, ¿cómo será un niño? Y el target demográfico para dar a conocer la palabra de Dios eran los niños. Qué cosa más complicada, qué cosa más bonita, qué cosa más bella, qué propósito más completo, Santi. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, Alfonso, realmente yo creo que nosotros empezamos a sentir un dolor por los niños, por lo que veían los niños, ¿sí? Fue un dolor que nosotros empezamos a ver la cantidad, siempre hablo de esto de la tecnología, no es la tecnología, son los contenidos. Y cada vez pudimos ver como que, wow, cómo en esta sociedad, cada vez que vemos los niños, lo que se ponen los niños en estas gafas de realidad virtual, es completamente oscuro, es un mundo oscuro donde ellos tienen cero esperanza. Realmente ahí yo creo que es fuerte lo que viven, entonces empezó a haber un dolor de que esta es una forma, esto para nosotros lo llamamos ahorita es un campo misionero, es poder llevarles la palabra de una forma innovadora a los niños después de 10 años. Nosotros estamos trabajando en las gafas de realidad virtual después de los niños de 10 a 15, 17, o se lo pueden poner como ustedes mismos se los han visto, se lo puede poner cualquier persona. Pero ahorita también estamos trabajando en otra aplicación para los niños menores de 10 años. Pero bueno, hubo otra cosa, unas decisiones que se tomaron al interior de tu hogar que nos llamaron a nosotros poderosamente la atención y fue el tema del homeschooling. Como nuestros seguidores en YouTube son de distintas nacionalidades, tenemos que explicarles porque hay mucha gente de España, de México, de Perú, de Argentina, de Colombia que nos sigue, por eso no nos podemos quedar con las palabras en inglés para que nos queden absolutamente claras. El homeschooling es una idea que surgió no solamente en la casa de Santiago, sino en muchas casas en los Estados Unidos en donde la gente no manda a los niños a la escuela, sino que les da las clases y les enseña en la casa. Por eso se llama homeschooling. Ahí le tengo que dar créditos a mi esposa. Realmente la verdadera profesora de mis hijos es mi esposa, pero ha sido un trabajo en familia, ha sido un trabajo en familia donde poco a poco hemos logrado educar a nuestros hijos. Yo creo que poco a poco nosotros hemos entendido que nosotros como padres somos los que estamos responsables de enseñarles la vida, ¿sí? O sea, yo creo que la vida que hoy por hoy vemos es que ellos necesitan tener casos de la vida real, ellos necesitan poder ver experiencias reales, no todo lo bonito, no solamente, sino las experiencias donde cada día también nosotros lloramos, sufrimos, cómo vamos a resolver las cosas y yo creo que eso es lo que esta generación necesita ver. Ese tipo de momentos donde los niños no, o sea, hoy por hoy Internet vende como toda una fantasía, pero ellos tienen que ver de realmente lo que están hechas las familias. Santi, recuérdanos los nombres y las edades de los niños y cuál grado de oposición tuvieron o para ellos era algo entusiasta. Sí, nos vamos con mi papá y con mi mamá en el carrobús a recorrer el país y todo ese tema. ¿Eso fue con entusiasmo? ¿Cómo fue? O sea, no dejarles tener sus amiguitos, cómo reemplazan los amigos de la escuela cómo logran socializar ellos con los demás niños, porque eso es una inquietud que nos surge siempre que oigo hablar de esta experiencia del homeschooling. ¿Cómo Y funciona mira, eso? Alfonso, el homeschooling yo digo que es espectacular, es algo que mis hijos, todo es cómo nosotros les generamos un acompañamiento a nuestros hijos. Y nosotros empezamos a hacerles un acompañamiento, decirle, hijos, vamos a recorrer el país, hijos, mira esto es lo que vamos a hacer. Ellos vieron el proceso del carro casa, primero fuimos, no nos aceptaron, después volvimos. Entonces ellos empezaron a ser parte del proceso de que nosotros los estábamos llevando, empezamos a soñar con ellos, empezamos a hacerlos parte y yo creo que eso fue lo que siempre tuvo a ellos como una motivación. Después cuando ya nos centramos en la realidad de que ahí sí dejamos todo, dejamos la iglesia, los amigos, todo eso, fue duro. Yo creo que una de las cosas que nosotros más duros vivimos es que cuando entramos, nosotros nos entramos en un carro casa, dos por dos, dormíamos al lado, baño al lado, comíamos y ahí también nosotros
empezamos a experimentar un montón de cosas como familias porque ya ahí éramos los cuatro, entonces nos teníamos que arreglar, contentar, pedir perdón, o sea, ahí pasaron muchas cosas. Yo creo que la historia de Noé nosotros la vimos muy cerca porque pasaron muchas cosas en el carro casa que a la final del día me podría quedar horas hablando de milagros, pero también vivimos cosas que no estábamos preparados. A nosotros cuando esto era una aventura, un paseo, nosotros dijimos, vamos a representar a Jesús primeramente en el arca de Noé, pero después nadie nos dijo que nosotros íbamos a ser misioneros 24 horas del día. Esto es para que ustedes tengan una idea, nuestros seguidores del canal de YouTube, que Santi y Cindy y los niños dejan una casa más o menos como la que estamos viendo que apenas estamos viendo la sala en este momento es la casa de Santi en Dallas, Texas, ¿cierto? Dallas, Texas, estoy bien, Sí, sí, ¿no? sí. Él tenía una casa muy bonita aquí en Miami y decide vender su casa y decide vender absolutamente todo por salir en ese viaje y los hijos lo acompañan en esa labor. Entonces ya yo creo que no nos van a alcanzar 30 minutos para poder hablar de todo este tema. Vamos a tener que tener un segundo podcast para hablar de esas cosas, de esos pequeños detalles, de todas esas pequeñas cosas, de cómo se acomodaron. Sí, eso de acomodarse después de tener una amplia casa como la que tú tienes en el Arca de Noé, que es el carro casa, eso sería prácticamente como se organizaron todos, Noé y los siete animales y los Y los animales. miles de animales, los ocho, o sea, sí, eso fue realmente, yo creo que sus tres hijos con sus esposas y su esposa, eso fue, yo no me imagino 100 años uno construyendo un arca y después una tormenta de un año y un mes, o sea, muchas cosas yo creo que tuvieron que haber pasado en ese tiempo. Sí, correcto. Entonces entro a una primera pregunta y después ahondaremos un poco más sobre ese carro casa. Quisiera que hoy en Fe y Valores nos definieras lo que significa para ti ser un hombre de valor cristiano. Has estado en Hombres de Valor por 15 años. ¿Qué significa para ti ser un hombre de valor cristiano? ¿Qué te aporta? ¿Qué te sumó? ¿Qué te redundó? ¿Qué experiencias te dio? ¿Qué es para ti ser un hombre de valor cristiano? Pues, Alfonso, yo creo que un hombre de valor primeramente es vivir una vida en Cristo, ¿sí? Es una vida cristiana coherente, una vida de transparencia. Mi esposa y yo siempre decimos que nosotros no libreteamos nuestra vida y eso lo aprendí a esta reunión. Yo dije, vengo como soy y aquí estoy porque no puedo tener libreto de mi vida, tengo que aprender a ser como soy y aprendí muchos valores de integridad, de amor, de fidelidad, de ser íntegro. Yo creo que uno, íntegro es una palabra íntegra, la palabra lo dice, ser íntegro es todas las cosas. Entonces, yo creo que como hombres de valor, toda persona que pueda estar viendo en este momento pasar por un grupo de transformación, los hombres nos necesitamos unos a los otros para poder ser transformados. Y yo tuve la bendición de pasar por casi la gran mayoría de hombres, donde cada uno me llevaba un valor y lo iba aplicando, lo iba aplicando, lo iba aplicando y sigo aprendiendo de cada día de los hombres. Entonces, hoy en día, Santiago, en cuanto a la vida personal y espiritual, ¿qué hábitos espirituales diariamente mantienes para tener una buena relación con Dios? Para tener tu relación con Dios, ¿qué hábitos espirituales practicas diariamente? Pues el primero yo creo que es la palabra, leer la palabra, entender la palabra y orar. Nosotros yo creo que en la oración hay poder. Yo todos los días me levanto a orar con mi esposa. Fue algo que aprendimos en el arca. En el arca nosotros íbamos como medio bien, entre comillas, y un día como que nos hizo clic algo y dijimos, amor, ¿sabes qué? Yo creo que lo que necesitamos es orar tú y yo juntos. Y desde ese día estamos orando juntos. Yo creo que ya llevamos casi un año y 8 meses orando juntos como parejas, porque muchas veces es el hombre por acá, la mujer por acá, pero hay poder cuando un matrimonio se une a orar. Pero en ese orden de ideas, cuando uno está en la casa y tiene varios espacios en la casa y hay un conflicto en la casa con la esposa, es fácil irse el uno hacia un lado y el otro hacia otro lado. Ustedes estaban en un carro casa, o sea, ahí no había lugar para el conflicto. Ahí ¿Cómo? nuestros tiempos de reconciliación eran de segundos. Muchas veces ahí aprendimos muchas cosas que yo, incluso uno, yo siempre digo esta palabra, uno tiene Alzheimer espiritual y a uno se le va olvidando, porque la pandemia fue algo que el Señor nos mandó a las casas. Y si no aprendimos nada de la pandemia de estar en familia, estar en casa, o sea, eso era lo que el Señor quería.
y nosotros realmente nos manda el Señor a estos cuatro espacios donde no teníamos más opción. Nuestros líderes eran mis hijos, yo para mí son mis líderes y mis socios y quienes estaban ahí porque ellos realmente fueron los que yo vi otros hijos, vi otra esposa y empezaron a surgir otras cosas donde yo decía, uy, no te conozco y nos empezamos a conocer de una manera muy diferente en el arca. Podríamos considerar esta arca una empresa de Dios, ¿no? Por supuesto. Entonces, la pregunta que surge aquí en liderazgo y empresa, porque te ha tocado liderar ese proyecto, obviamente, y enfrentarte a muchísimas cosas, las cuales conoceremos en un próximo podcast, porque no nos da el tiempo, realmente 30 minutos no nos dan, esto apenas es una pincelada, no lo tenemos libreteado, como bien lo dices, la conversación va surgiendo de una manera natural, pero sí queremos saber cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como empresario cristiano. Wow, qué pregunta. Yo creo que como empresario, Alfonso, la fe, a veces caminar por fe, eso es muy bonito decirlo y caminar por fe, todo el mundo dice, yo hago cosas por fe, pero muchos empresarios, yo creo que lanzarse a la fe es donde la gente realmente lo paraliza el miedo y hemos tenido que caminar por fe. Todo lo que hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho por fe, primeramente por un temor reverente a Dios, pero todo lo hemos hecho por fe. O sea, yo creo que ha sido uno de los retos vivir por fe. No ha sido fácil donde uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer el otro mes? Pero ahí ha estado la mano del Señor, ha estado la mano de que nosotros cuando salimos de Miami no conocíamos a nadie más que en la Florida y un grupo de contactos que uno pensaba que tenía. Y en cada estado, llevamos 20 estados y en cada estado el Señor puso una persona que nos abría la puerta, que nos recomendaba a la otra persona. Entonces, vivir por fe es una cosa donde yo creo que es un reto. No saber lo que va a pasar mañana, eso es lo que yo creo que es el reto más grande. Ustedes van con este carro casa, arrancan del estado de la Florida y comienzan a recorrer distintos estados a lo largo, me imagino, primero de toda la costa este de los Estados Unidos y se van por la parte central de los Estados Unidos, se van devolviendo, van bajando por la parte media, pongámosle, del mapa de los Estados Unidos y van llegando hasta Texas. O sea, y en esa vuelta, por decirlo de alguna manera, han recorrido 20 estados, ¿cierto? 20 20 estados. estados, 20 estados y ahorita en el verano, primeramente Dios, vamos a hacer otros 7 estados. Entonces ahorita empezamos en mayo 17 volvemos a comenzar y estamos preparándonos otra vez más o menos para recorrer entre 7 a 9 estados. Pero espérate un momentico, Santiago. Aquí aclárame una cosa y a todos los seguidores del canal de YouTube. No vas a vender esa bonita casa que tienes en Dallas para irte a recorrer esos 7 estados, por amor de Dios. No, no puede ser. O sea, eso tiene que ser un ancla un ancla fija, pues, en tu ir y venir. O sí. ¿O qué A has veces pensado hacer? con mi esposa a veces nos miramos y decimos, pues a veces uno se apega a las cosas y decimos, bueno, Señor, no sabemos tú qué tienes, así de que yo siempre le dejo los planes a Dios porque aprendí de que los planes del hombre son muchos, pero los de Dios es simplemente los que prevalecen. Alguien lo dijo claramente por ahí. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y él se ríe, porque si los planes de uno no están encajados en la voluntad y en el propósito que Dios tiene para uno, no pasa absolutamente nada. Pero Así sí, es. me recuerdas un versículo bíblico con relación al muchacho rico, al joven rico que le dice, ¿y qué tengo que hacer, Señor? Vende todo lo que tienes, regala todo y sígueme. Y él, un momentico, es así. He cumplido con, él contesta, ¿no? ¿Te acuerdas del joven rico? Cumplido He con todo, pero cumplido esta con sí todo, no. Señor. He cumplido con todos tus mandamientos he cumplido. Ah, sí, vende las cosas que tienes, regálalas a los más pobres y sígueme. Esa sí que le dolió al joven rico. Esa es una prueba de eso. En cuanto a inspiración y comunidad, porque vamos ya como cerrando, tengo una pregunta y quisiera que no te ahorraras el más mínimo comentario para poder documentar a la gente que te sigue, porque esta es de inspiración y comunidad. Entonces, me gustaría que pudiéramos compartir una experiencia donde tu fe te haya ayudado a superar un fracaso que hayas tenido con toda esta empresa del Arca de Noé o con cualquier, o sea, siempre es bueno aprender de los fracasos y nos gustaría que nos ilustraras cómo esa experiencia y la fe te han ayudado a superar un fracaso empresarial. Algo que realmente nos inspire, que nos motive, que nos diga, óyeme,
Ahí quien lo ve, Santiago tuvo también sus caídas y se levantó y está andando y lo vemos ahí rozagante con su uso verde y está listo para comenzar los otros 7 estados, pero le han pasado cosas. ¿Qué cosas malas te pasaron y que te ayudaron a superar? Porque creo que hubo un momento de peligro en la vida de ustedes en algún momento. No sé si con eso te recuerdo alguna situación negativa que Sí, de pronto Alfonso. haya dicho, oye, me está en peligro la vida de mis hijos porque conoces mucha gente en un recorrido de esta naturaleza. O sea, que lo que nos puedas contar nos documenta, nos ilustra y nos motiva a inspirarnos, ¿no? Cuéntanos, Santi. Yo creo que estuve al lado de un gran hombre de valor que se llama Jaime y me recuerdo que estábamos pasando una situación bastante difícil como familia en esos días cansados del arca que no queríamos saber de nada. Yo, o sea, soy muy transparente. Yo dije, uy, Señor, hasta acá, ¿para qué nos traes hasta acá? Y alegando un poco, todo el que lo conocíamos en ese momento alegábamos y realmente estábamos cansados emocionalmente. Y decidimos ese día irnos para el Museo de la Biblia. Ese día decidimos irnos de paseo. Le ¿Dónde pedí queda el Museo de la Biblia? en Washington. Le Ajá. pedí a mi amigo Jaime que me acompañe. Dice, Jaime llega, coge un avión, llega el otro día, me acompaña. Nos vamos, yo creo que sin camisetas del arca, porque nosotros siempre vamos con camisetas. Llegamos al arca y en ese momento pasa un señor y dice, ¿tú eres el papá de esta hija? Y yo le digo, sí, soy yo, un hombre americano. Y en ese momento se acerca un montón de gente a orar por nosotros y exactamente a nosotros nos impactó porque en el camino tuvimos muchas personas y seguimos teniendo muchas personas que oran por nosotros sabiendo a veces por las situaciones que pasamos. Y lo que voy yo con todo esto, Alfonso, es que no importa la situación que uno pase en el momento, yo creo que Dios siempre manda personas, Dios al rescate. O sea, Dios es especialista en darte la mano en esos momentos duros. Ahí llega un montón de personas a orar por nosotros y realmente nos dicen, miren, ustedes necesitan esa oración por esto, esto, esto. Y a nosotros nos empezó a impactar que cómo las personas empezaban a discernir en el espíritu por lo que nosotros podíamos estar pasando. Y lo hemos empezado a ver una y otra vez que Dios está con nosotros y Dios cada vez que nosotros nos acompaña, Él va delante de nosotros. Entonces, sí pasamos por situaciones difíciles, pero Dios siempre manda una persona, Dios siempre manda a un pastor. Ahorita aquí en Texas somos súper amados por el pastor Francisco, Francisco Robledo, que es también Francisco hombre de valor. Roberto, también del grupo de hombres de valor. Él nos abre su casa. También estábamos cansados, entonces siempre en cada situación que nosotros nos hemos cansado, nos hemos agotado, pues llega la mano de una persona poniéndonos Dios esa persona para alivianar nuestros brazos. Y valga el comercial para Francisco Robledo, que es un consejero de matrimonio, ¿no? Tiene mucha experiencia con su esposa en ser un guía de parejas, de conflictos, de resolución de conflictos a nivel de pareja. Me imagino que esa ha sido una ayuda idónea para el matrimonio de ustedes, ¿o no? Todas, sí, o sea, ha sido espectacular. Yo creo que todos los hombres que vuelvo y te digo, o sea, de tantos hombres, nosotros hemos pasado por cada hombre en cada temporada. A nosotros de verdad ha sido bendición. O sea, creo que todos los hombres, Gio, John, o sea, no me puedo, Fernando, o sea, o sea, me quedaría acá horas mencionando a todos los hombres que para mí, en mi vida, través de tantos años de hombres de valor, ha edificado nuestra vida. Entonces, vuelvo y te digo desde Julio Barberi con todos, yo creo que cada hombre ha llegado en un tiempo, en una hora, que llega para ese tiempo que tú estás necesitando. Entonces yo creo que nosotros sí necesitamos hombres para nuestra temporada y para poder que nos ayuden a levantar nuestras manos. Santi, ¿algún versículo bíblico que nos quieras compartir, que modele tu vida, que seas como aquel versículo del cual siempre echas mano para fortalecer tu fe, o simplemente quieres compartirnos comentado o leído como quieras? Tengo dos versículos muy lindos, Alfonso, que siempre me anclo a ellos. Romanos 8:28. Todo tiempo obra para bien para quienes amamos al Señor. Ese para mí ha sido que todo tiempo, o sea, importante el tiempo, la temporada, ahí ha estado el Señor. Y Filipenses 4:19, que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a la riqueza de Cristo Jesús. Han sido como mis dos versículos que yo me he anclado a que después de que nosotros estemos anclados a Él, Él suplirá todo lo demás.
Así es, Santiago. Santiago, pues muy bien, mira que estos 30 minutos se nos pasaron volando. Vamos a tener que acudir a un segundo podcast que va a ser después de que hayas recorrido los 7 estados que tienes como propósito recorrer en este verano y para que nos cuentes muchas más cosas que tienen que ver con el Arca de Noé. Así Claro que que muchas sí. gracias, Santiago. Esperamos volvernos a ver Ahí en te un dejo el próximo link para que podcast. las personas puedan seguirnos en las redes, puedan visitar nuestra página y ver un poquitico para que también siempre estamos, siempre que nos acompañen en oración y nos sigan, ¿sí? Que ¿Cuál siempre es estamos. el link, Santi? Es noasbrk.com, ¿sí? Ok, como Así, está aquí en así como la está, segunda parte de tu nombre, Noas apóstrofe S noasbrk.com. Exactamente. Punto PRK.com. com. Y lo O sea, mismo en son las Instagram. letras que están ahí con el punto .com. Ahí Exacto. te pueden seguir. Bueno, muchas Nuevamente, gracias. gracias, Alfonso. Bueno, a ti, Santiago, muy amable y nos volveremos a ver en otro próximo podcast, ¿ok? Hasta luego, que estés bien.